Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Quizá una de las cuestiones que con frecuencia hace que se recurra más a los abogados es cuando se presenta conflictos, cuando existe la necesidad de solucionar una controversia que ha implicado casi siempre un tremendo desgaste para las partes. En esta situación, lo más común y frecuente es recurrir al litigio, es decir, a los pleitos ante los tribunales. La pregunta es, ¿existe otra manera de solucionar estas controversias? Y en este caso, ¿quiénes son las personas adecuadas para auxiliar en la solución de las controversias y cuáles son los efectos e implicaciones jurídicas de este proceso y de su conclusión natural? Y para conversar sobre este tema, he invitado a un buen amigo que además es un experto en esta materia. Me refiero al licenciado Jesús Elizondo González. Jesús es una persona muy conocida aquí en la ciudad de Monterrey. Es licenciado en Administración de Empresas, graduado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es un empresario distinguido de la comunidad regiomontana. Ha tenido muy importantes puestos ciudadanos, entre los cuales cabe destacar su posición como presidente del Club de Fútbol Monterrey. Pero Jesús, siendo una persona muy inquieta y con grandes lazos con la comunidad, desde hace casi 25 años inició una ardua preparación en el ámbito de la mediación, uno de los medios más idóneos para la solución de controversias. Si tuviera que dedicarme a leer su extenso currículum, es probable que tuviéramos que dedicar todo el programa para hablar de sus logros en la vida, pero yo creo que es mucho más importante concentrarnos en el tema principal que nos ocupa. Jesús, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo en estos micrófonos, y debo decirte que con tu presencia este programa se viste de manteles largos. Pero al iniciar este tema, quizá lo primero que debo preguntarte es, ¿qué es esto de la mediación y en qué sentido ayuda a la solución de las controversias? Sí. Sí, cómo no, mi querido y estimado Carlos. Desde luego un honor que hayas tenido la iniciativa de invitarme a tu hermoso programa. Lo he estado revisando y causa mucho beneficio en muchas partes. Entonces estoy muy complacido de estar contigo y que la vida nos haya permitido que se cruzaran nuestros caminos. Y Desde hace encantado de muchos años, platicar. debo decir. Bueno, y encantado, perdón, de platicar con ustedes todo lo que quieran, de lo que quieran, en el profundidad que quieran. Perdón. ¿Por dónde empezamos, mi estimado Carlos? Bueno, ¿qué es la mediación? Muy bien, miren, a todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, les voy a contestar esa importante respuesta para entender el contexto de todo lo que vamos a hablar a lo largo de quizá una hora. Y
seguro que les voy a dejar un conjunto de inquietudes, porque la mediación es algo maravilloso que tengo que explicárselos despacito. Miren, la primera respuesta que les puedo compartir, ¿qué es la mediación? Que desde luego pues, les puedo hacer 17 respuestas si gustan, pero me voy a concentrar en tres. Lo primero que es la mediación es una esperanza. Fíjense lo que les digo. Una esperanza que tiene la humanidad completa para tener mejores accesos a la justicia de calidad. La justicia tiene niveles, les recuerdo eso. Hay justicia muy apenitas, muy corrientita, es justicia, pero muy corriente. Hay justicia muy elevada. Si ustedes desean tener un acuerdo con sus seres queridos, con sus proveedores, con sus vecinos, con sus empleados, etcétera, intenten, intenten primero ir a mediación para que, en primer lugar, conozcan los niveles altos de justicia que existen. Mucha gente no los conoce, quizás tú tampoco. La mediación te da esa esperanza de conocer una nueva calidad de justicia. Primera definición. La segunda, fíjense que me ha tocado el privilegio de platicar de estas cosas en 2 o 3 continentes y coincidimos en que hay una creencia equivocada muy fuerte que necesitamos dejar en claro. La ley, los juzgadores, los abogados no resuelven conflictos. Lo voy a repetir, esto es muy importante. Los juzgadores y los sistemas de justicia en el mundo no resuelven conflictos. En todo caso, ayudan a entender quién tiene el derecho mayor. Pero el conflicto suele seguir vivo. Esta es una piedra fundamental para entender la filosofía y la grandeza de la mediación. Me he topado con todo el mundo en todos los continentes. Los abogados no son culpables de que haya mala justicia. Unos poquitos sí. Los culpables son los sistemas. Que por supuesto los juzgadores que se aferran a los sistemas tienen mucho que ver. Pero los abogados en Monterrey, en México, en el mundo, bailan al son de la música de los juzgadores, no de la ley. Sé que son términos muy fuertes que chocan, por supuesto, con un montón de mentalidades tradicionales, conservadores, que dicen, no me traigas ideas nuevas. Pues bueno, nada más voltea a ver cómo va el mundo rodando, ¿no? Los abogados no resuelven conflictos. Y para hablar claro, el conflicto se diferencia de una controversia, o de un roce, o de una diferencia, o de un malentendido, en el que el conflicto es cuando ingresa la violencia o las violencias. Siempre hay que hablar en plural de las violencias, nunca se presenta una sola de las 6 que conocemos. Para entender, el conflicto es cuando yo tengo una controversia que ya se deriva o me deriva al deseo de utilizar la violencia. La violencia puede ser, o las violencias pueden ser que suba la voz, que empiece con violencias pasivas, que ya no te dirijo la palabra, que te empiezo a amenazar. Y esas son los primeros inicios de las violencias que se utilizan y en donde ya le ponemos la etiqueta conflicto. Si no hay violencias presentes, pónganle, porque cambia mucho el nombre en Brasil o en Argentina o en España o en Marruecos,
o en México, en Tabasco, en Tijuana, es diferente un roce con mi amigo, una discusión, tienen diferentes connotaciones. Pero el conflicto es cuando hay violencia, deseo de usarlo. Perdón. A veces cuando ya usas la violencia, ya no es conflicto, es delito. Pónganme atención, porque esto es una confusión muy fuerte que tienen las culturas, sobre todo las latinoamericanas o las que derivan del derecho latino. Tienen mucho esa creencia. Hay que quitarlas, ¿eh? Mucho tiene que ver, y ahorita dentro de la tercera definición, la cultura que el litigio tradicional nos ha ido a través de los años. Ya ven que tenemos cerca de 216 años con litigios o con poderes judiciales. Y nos ha llevado a esa tendencia cultural de decir, tengo un problema con mi vecino, voy al tribunal, al litigio, para que me resuelva este tema. Bueno, concluyo esta parte de la definición diciéndoles los poderes judiciales, los juzgadores, los abogados no resuelven conflictos, ni uno solo. ¿Quieres resolver tu conflicto? Vete con un mediador. ¿Cuál es el que más se acomode a lo que a ti te guste? El territorio de los mediadores es el conflicto. El territorio de los abogados es la ley. La diferencia es que el mediador está centrado en el ser humano y su bienestar. El abogado no. Y no es que el abogado sea malo, es que su enfoque es que dice la ley y ahí me encuadro. Sí, el entrenamiento profesional es distinto. Es distinto. Parten de plataformas diferentes. Al abogado le dicen, mira, a ti no te importa la emoción, ni el amor, ni nada por el estilo. Aquí céntrate en el sistema y en la ley. Y quién tiene el mayor derecho y trata de defender a tu gente, ¿no? Hay que entender eso a fondo porque de ahí es donde deriva la mediación y para entender la definición que les voy a dar a continuación. Pero para entrar a esa les voy a traer esta analogía de la Biblia, que yo sé que la mayoría de los que nos están escuchando han sabido de la existencia de lo que es la Biblia. Y me voy a centrar unos 1800 años antes de Cristo, allá cuando Moisés baja del Sinaí. Todos tenemos presentes los que crecimos y nos educamos en la religión católica o cristiana. Y bajó con 10 reglitas, se acordarán ustedes. Y cuando termina de darlas, hay algo que la Biblia toca por encimita, pero ya hay estudios muy interesantes. Que cuando Moisés dice, bueno, pues estas son las reglas que me acaba de mandar el jefe, el creador del universo. Bueno, ¿qué creen que pasó 2 semanas después? Pues que Moisés era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel sector del pueblo israelí, que por cierto, no dejen fuera que Moisés venía prófugo de la ley de Egipto, con el sistemita que tenían los egipcios, porque había golpeado a un guardia y le pareció injusto, porque el guardia estaba golpeando a uno y entonces, bueno, asesinó al guardia y entonces lo persiguieron y se fue y aterrizó en esta parte. Y no me voy a meter a esa historia porque vamos por la mediación. Pero a las 2 semanas le hacían fila las familias que él había comunicado que eran 10 mandamientos. Y bueno, pues llega una familia y dice, es que mi hermano me robó el becerro y entonces mi papá me había dicho que era mío y etcétera. Pues a los 2 meses estaba abrumado Moisés como juez. Imagínense. Entonces lo que hizo el juez, Moisés, pues fue nombrar a una docena de amigos de él, de buen corazón, de sensatez en su carácter. Y bueno, por ahí empieza el tema, ¿no? De cómo
se va desarrollando el sistema de decirle a alguien que juzgue y que diga quién gana y quién pierde. Desde Claro. ahí viene. Desde ahí viene esa cultura que, bueno, me voy a brincar lo de Moisés, lo de Salomón y lo de David y todo eso, me voy a centrar allá por Platón y Aristóteles, y en el que cuando Roma conquista Grecia, para que entiendan por qué la mediación del 2025 y cómo se ha venido desarrollando, y luego les doy la definición de esa importante primer pregunta que Carlos me invita. Llegan los romanos y conquistan, y desde luego conquistan Grecia y se traen un montón de cosas, y entre ellos la cultura también, de lo que es justicia, con Platón, aquel discípulo del, en mi opinión, primer santo de la humanidad antes de Cristo, Sócrates. Y se trae el concepto de la justicia. Y si yo le pregunto a los que me están escuchando, mi estimado Carlos, ¿qué se entiende por justicia? Traen el modelo de Platón, imagínate. Que en síntesis y en palabras rancheras dice, justicia pues es darle a cada quien lo que le corresponda. Y pues esto es una consecuencia de que cuando hay justicia, pues cada quien tiene lo que le corresponde. Pero el cafecito que tengo pendiente con Sócrates, mi estimado Carlos, cuando estemos reunidos, porque creo que va a haber un reencuentro, es porque no nos dijiste, si tú dijiste que si la justicia era darle a cada quien lo que le corresponda, ¿por qué no nos dijiste cómo hay que hacerle? Porque a criterio de quién. Claro. Entonces, ahí viene la necesidad de ese personaje que se llama juez, y que pues bueno, le das un conjunto de reglas y que el juez haga su trabajo. Pues sí, ¿qué nos ha pasado como humanidad con ese modelito que dice darle a cada quien lo que le corresponda? Bueno, en primer lugar, de que se alió con los poderosos desde siempre, desde Marco Aurelio, y desde siempre ha estado todos los responsables de juzgar, aliados o sumisos o simpatizantes del poder en turno, si eres comunista o si eres capitalista o si eres europeo, africano o americano. Es una característica de los poderes judiciales, están sumisos al poder que esté en turno. Todos, y de toda la historia de la humanidad desde Moisés hasta la fecha. Por supuesto que me puedes localizar 2, 3 excepciones, de acuerdo, pero el punto es ese. Entonces, bueno, ahí va, voy a ya entrar a lo que es la mediación para que entiendan de dónde venimos, ¿eh? Junto con Platón, no con Sócrates, vinieron los estoicos, se acordarán, seguramente los estudiantes ya entraron por ahí, no me voy a meter al fondo, nada más voy a decir, los estoicos también entraron al tema de la justicia, que por cierto, de todas aquellas filosofías, la que se está, digamos, poniendo de moda desde hace unos 20, casi 30 años, es esta, la de los estoicos, en donde Marco Aurelio y Séneca y Epicteto, etcétera, son personajes importantes. Bueno, ellos dicen sobre la justicia, tú puedes fabricar justicia. Dicen los estoicos. Si tú, al hacer un acuerdo con tu contraparte, sientes, acuérdense que la justicia es un sentimiento, como la paz, como el amor, como la libertad. Si tú sientes que el trato que estás haciendo con la contraparte es justo y la contraparte piensa que también es justo, eso es justicia. Y no le busques. Entonces surgen esos dos conceptos, darle a cada quien lo que le corresponda, o si tú sientes que es justo lo que estás intercambiando, pues ahí es justicia. Entonces están las dos incluso todavía vigentes en este momento en tu casa, en tu empresa, en tu comunidad. Pues si tienes algún tema con tu vecino, tú haces un acuerdo y estás de acuerdo, pues estamos de acuerdo y se hizo justicia entre ustedes. Por eso están los dos modelos. Entonces, ¿qué sucedió para entrar ya
a la definición y luego caer a otras preguntas, Carlos, es que cuando termina ya en el 1789, recordarán ustedes con la Revolución Francesa, que dice, se acaban los reyes y los virreyes y los duques y los... Y no es cierto que traigan sangre azul los que deben de estar en la autoridad. Ahí termina ese régimen e inicia la democracia moderna. Bueno, a partir de ahí, y siguiendo, fíjense, a los que se asoman a los pensadores de antes, observen tanto a Maquiavelo, o a Brecht, el británico, más a Maquiavelo, que dice el hombre es malo y siempre actuará con astucia para hacer el daño, etcétera. Pero métanse con Juan Jacobo Rousseau, murió 11 años antes de la Revolución Francesa, muy cerca. Pero es el que dice, el hombre es bueno de naturaleza. A la hora que va creciendo, la sociedad lo hace malo. De hecho, tuvo 5 hijos, Juan Jacobo, y los mandó al orfanato, porque él no quería sentir esa responsabilidad de maleducarlos. En la medida que se iban haciendo grandes, mayores, eh, no quería que se malearan. Claro. Pero el hombre es bueno. ¿Y por qué les menciono Juan Jacobo? Porque Juan Jacobo Rousseau, suizo-francés, fue el que más influyó en Thomas Jefferson, el gran ideólogo de la Constitución norteamericana, uno de los 5 fundadores de lo que hoy entendemos como el capitalismo que defiende Donald Trump. Es uno de los ideólogos, Thomas Jefferson, muy influenciado por las ideas de Juan Jacobo Rousseau. ¿Por qué cito esto y le doy esta importancia? Porque la mediación recoge a Juan Jacobo Rousseau y lo pone de ejemplo en sus conceptos, en el que el ser humano es noble. Voy a terminar con esta reflexión para entrar a la definición. Si yo te digo a ti que me estás escuchando, ¿tú eres bélico? ¿Tú eres violento? ¿Qué me responderías? No, pues yo soy educado, estudiado, soy tranquilo, soy calmado. Ajá. Y tú sabes que cualquier ser vivo, si lo arrinconas y lo amenazas, le sacas lo bélico. Si a ti te llega cualquier ser humano que te importe y te dice, oye, te voy a mandar a mi abogado porque no me gusta lo que hiciste, ¿qué te detona a ti? Una respuesta que dice, tú me mandas tu abogado, pues yo te mando el mío. O sea, la parte bélica se detona que todos traemos en el carácter, inherente en el carácter. Algunos más apagados que otros, pero todos los seres humanos y todos los vivos, todos los animales, etcétera, que se ven amenazados, les sacas la parte bélica. Pero el instinto de preservación el instinto de preservación te lo detona. No, pues vamos a darnos un tirito y vas a ver quién soy, que además me sirve de referencia para que otros que anden ahí pensándome robar en mi empresa o lastimar a mi familia, sepan que yo soy el mero mero. Bueno, te detonaron la parte bélica que casi nunca utilizas, pero sabes que hay que tenerla. Y esa parte es derivada de la cultura del litigio tradicional, el que ahorita nos gobierna. Pero ¿qué pasa si una vez que tú estás molesto, te llegan ideas, te llegan versiones, te llegan argumentos que dicen, oye, pues trata de entender al otro sonso? Perdón, así le decimos aquí en el norte. ¿Cómo se dice aquí, Carlos? Pues comprende a la contraparte. ¿Cómo lo comprendo? Si es muy testarudo, pues sí, pero mira, pon atención en esto y mejora tu comunicación, sé un poco más psicólogo, léete este libro. Empiezas a recibir herramientas y comentarios y consejos de gente que amas que te detonan la parte noble de tu carácter.
Entonces, todos tenemos la parte bélica y la parte noble, todos, ¿no? Aunque tú lo niegues, luego nos echamos un café y platicamos, aunque mi verbo no es para que tú cambies de opinión, es para que tengas buena información y tú haz lo que tú quieras. Pero ahí te va. Cuando empieza la mediación alrededor de los 60 por ahí del siglo pasado, es cuando inició la carrera armamentista después de las dos bombas atómicas en la Segunda Guerra. Pues ahí dijeron, oye, espérame tantito. Ganó los aliados porque pues metieron una bomba ahí y con eso nos convencieron. Pues ¿sabes qué? Yo voy a tener la mía. Y el otro dice, pues yo voy a tener otra. Y empiezan a armarse porque se quedaron estacionados en la parte bélica del ser humano. Y no Entiendan esto. dieron el siguiente paso. No dieron el siguiente paso. Entiendan ese tremendo error de la humanidad completa. Los que vieron Oppenheimer, la película que se la recomiendo mucho, verán, oye, metieron 4,000 científicos, les invirtieron 2,000 millones, que son como 80,000 de ahorita, de dólares, los encerraron en un pueblo allá en Nuevo México para, entre todos, organizar algo que destruya a humanos. Háganme el favor. ¿Por qué no hacen ese mismo esfuerzo para mejorar la vida de los hombres? Es decir, ¿cómo le hacemos o por qué el ser humano se pelea tanto? ¿Qué hay que hacer para que el hombre no sea bélico o sea menos bélico? No se ha hecho ese esfuerzo todavía ahorita. No hay ni una iniciativa de que se haya algo contundente por mejorar las relaciones humanas de la actualidad. Y sí, nada más prende cualquier canal, lee cualquier periódico y verás la carrera armamentista que está en juego. Sí, Y adelante. a mí me parece muy interesante que tú señales como piedra angular de la mediación, que ahorita nos vas a explicar qué es lo que te interrumpí, pero a mí me parece muy interesante que tú enfoques como piedra angular de la mediación un sentido de esperanza y que lo plantees como auténtico método para solucionar conflictos, porque lo que yo entiendo con lo que tú me estás diciendo es que la mediación permite sobreponerse al conflicto, evitando ese sentido de venganza, de que si tú me haces un daño, pues yo te voy a hacer otro más fuerte, y ojo por ojo y diente por diente, y al final terminamos con un ejército de ciegos y chimuelos, ¿verdad? Es donde realmente todo el mundo perdió, porque en un conflicto realmente todo el mundo pierde. Y veo también, por lo que tú me estás adelantando, que esto es viable como método de solución de conflictos, donde hay sistemas de justicia, sistemas de derecho, y más aún quizás se requiere en donde no existe un método claro, un sistema de justicia claro y eficiente como es el ámbito internacional. Pero te interrumpí, ¿qué es la mediación? Ahí voy, ya voy a caer clavado ahí, mi querido Carlos. Bien, eh, el esfuerzo de los casi 200, a veces son 202, 197 países en el planeta, está muy concentrado en el armamento, no en el estudio del ser humano. Ese ha sido error tras error tras error grave. ¿Por qué? Porque si seguimos 3, 5 años como vamos, quién sabe si nos volvamos a ver nosotros. No tienen idea lo que es un armamento nuclear.
poquitos lo tienen. Nada más les voy a decir dos cosas rapiditas porque ya voy a entrar a la definición. Hay 12.500 bombas en todo el planeta Tierra nucleares. Algunos expertos dicen que es 21 veces más poderosos que las de Hiroshima y Nagasaki, las que ustedes quieran. Yo digo, si te presentan a ti un arma nuclear que te dice, mira, con esto desapareces San Salvador en 4 minutos, y llega otro que te dice, no, yo te construyo una que lo desapareces en 3. A ver, ¿por qué caso tiene? Pues es igual desaparecer en 4 que en 3, y nada más que hay 82.000 millones de dólares en la fabricación de uno con otro. Entiendan ese Claro. juego tan torpe. Y Que luego, perverso. además, dime, Carlos. No, y un juego además de torpe, perverso. Perverso porque además, ahí les va, ustedes dicen, no, pues mira, la ONU, espérame, la ONU está organizada en comisiones, la Comisión de Salud, la acabamos de conocer mucho con el COVID, la Comisión de Paz o la de Seguridad se titula así, son 15 países los que están sentados en una mesa redonda, de los cuales 5 son permanentes y 10 se cambian cada 2 años. Díganme ustedes quiénes son los 5 permanentes, los que vigilan que las guerras y que la paz y que... ¿Quiénes son esos 5? Rápido se los digo, los 5 mayores exportadores de armas y de municiones en el planeta Tierra. El mayor, Estados Unidos, 38%, Rusia el 18%, China, tercero con el 11%, Francia con el 9% y Inglaterra con el 8%. Y hay 14 países menores, pero esos 5 son los más exportadores y es después del narcotráfico, pues la industria más rentable que hay en el planeta Tierra. Con la diferencia de que el tráfico de armas desafortunadamente es legal. Otra vez, ¿por qué es legal? Porque están sumisos al que está en el poder en turno. Pero ahí va. ¿Cómo quieres que haya paz en el planeta si los peleoneros, los violentos, los inclinados a que se disparen las armas, son los responsables de cuidar la paz? Claro. A ver, entiéndanme eso, por favor. Explíquenselo a ustedes mismos y entiendan lo que es la mediación. Bueno, estamos inmersos en esa cultura que ahorita está Estados Unidos contra Rusia en territorio de Ucrania y luego en el territorio de Israel con Irán, y ya saben. Irak, Siria, tú dime dónde, ahí hay conflictos. Ruanda y Burundi hace algunos años. Y déjense de andar batallando con sus pensamientos. Los ricos de Rusia contra los ricos de Estados Unidos. Punto y se acabó. Todas las guerras, nosotros hemos hecho estudios en nuestro centro de mediación, todas las guerras, todas, están, digo, las mayores de 3.000 muertos. La clase media intenta convencer a los de abajo para sublevarse contra los de arriba. Algunas veces lo logran, otras no, pero siempre es lo mismo. Entonces, ustedes ven el desfile. Yo he estado intentando mediar en Libia, porque ahí no me voy a desviar ahí, porque o más adelante en la entrevista, Carlos, pero entran primero los fabricantes de armas como conciliadores, y ves al responsable de Francia, Emmanuel Macron, hablando con los líderes, y luego ves a Putin diciendo que hay que sembrar la paz, y luego ahí va el otro, el Trump, y el que esté en turno, y terminan viendo quién vende mejor las armas a los que se pelean y se van al Vaticano. Y el Vaticano abre la ventanita y dice, vamos a rezar por la paz. Ese jueguito lo tenemos muy ya nos aburre. Para que mejor es muy repetido, ¿verdad? Muy repetido. Y se muere el Papa y viene el nuevo y el nuevo vuelve a abrir la ventana y hay que rezar por la paz. Pero el juego es de los ricotes que fabrican armas con municiones, porque luego te siembran la cultura a ti de que tú debes de comprar un arma porque quién sabe quién se pueda meter en tu casa. Pero ya que la compras, quieren que la uses. Entonces hay cultura que hace que odies a quien haya que odiar para que utilices armas y las modernices y compres municiones y que todo el mundo se pelee. En el fondo,
porque Sí. yo quiero seguir haciendo negocio, ¿verdad? Exacto, y las leyes y abogados y no abogados, otra vez, y juzgadores, pues están enfocados a eso. Mira, bueno, y aquí termino, porque ya sé que son temas extensísimos. Tu presidente Trump está declarado culpable y, y está dirigiendo los destinos del mundo. A ver, ¿cómo? ¿Y cómo estás tú alimentando ese modelo de pelearse con leyes, con tribunales, con cárceles, para seguir manteniendo esa manera de resolver conflictos? Claro. Ya me entendieron. Bueno, caigo entonces, ahí va. Para seguir avanzando en los demás conceptos, lo que quise es profundizar un poquito en la conciencia de la importancia de saberse pelear. ¿Estamos, Carlos? Claro. Cuando tienes tú la aparición del conflicto, que dices, esto ya no lo voy a tolerar, golpeas la mesa y dices, hasta aquí, lo primero que haces es voltear, como bien explicó Carlos en el inicio, pues con tus armamentos legales, ¿verdad? Con tu amigo o despacho legal y las leyes. Porque a la fuerzas quieres que sea como tú deseas. Y no volteas a ver, déjame ver cómo entiendo a la otra parte, por qué actúa como actúa, cuáles son sus resortes, sus intereses subyacentes. Y déjame ver su capacidad que ella tiene de explicarse. Con toda frecuencia, Carlos Gabuardi, la gente no sabe explicarse. Tú me vas a decir, no, yo sí me explico muy bien, es lo que tú crees. Es que yo cuando pregunto, ¿entendiste? Todo el mundo me dice, sí, sí entendí. Equivocado. Cuando no preguntes así, ¿entendiste? A ver, parafraséame y dame un ejemplo de tu creatividad y entonces voy a saber si entendiste. Ese tipo de técnicas son de todos los días con nosotros. Ahí sí entendemos las razones y entonces decimos, híjole, meterme en un lío tradicional me va a llevar años y lo que me van a cobrar los abogados y voy a perder la relación con toda la gente que yo amo o me importan. Híjole, no hay otra fórmula. Oye, pues esta es la buena noticia que te tenemos. Sí, hay ahora una fórmula. Voy a entrar a la definición, no textual, sino más o menos como dice la ley, y luego te voy a dar dos orientaciones de cómo están ya las leyes para que tú sepas cómo actuar. La definición así de académica es la mediación es un método. ¿Qué es un método? Una serie de pasos. Es un modelo, es un método pacífico. Quiere decir que no admite nada que tenga que ver con amenazas, Sí, con con meterte violencia. con violencias, meterte miedito. El mediador está, espérame, aquí bájale de volumen, nos salimos de la sala y volvemos a la paz. Pero no te permito que entres con temas de violencia en el diálogo que estamos fabricando. Es un método que la ley lo bautiza alternativo. Alternativo. Cuando íbamos, Carlos, ¿te acuerdas cuando eras niños que te llevaban a Laredo? Y luego la carretera estaba de Monterrey a Laredo, estaba descompuesta y entonces ibas a un camino alterno de tierra, ahí te bajabas de la carretera. Bueno, como que la palabra alterno dice, pues es como que lo secundario no es mejor que lo tradicional, ¿verdad? Pero le ponen alterno al litigio o a los métodos jurisdiccionales, como les dicen los. Bueno, es un método alterno pacífico. Nada más voy a decir cuatro características, me puedo extender mucho, pero ¿qué es lo que viene en la ley? En el que el mediador se debe de comportar neutral, imparcial, lo voy a explicar muy rápido, neutral, imparcial, confidente y no debe expresar el juicio, rápido. Neutral, nosotros lo entendemos como que no estamos interesados en las cosas, que estás ayudando a que una
¿verdad? Un testamento y que están repartiendo terrenos. Tú no te puedes estar interesado en eso. Eso es neutral. Imparcial en que no debe favorecer a las mujeres contra los hombres o a los israelíes contra los rusos o los niños contra los negros o los... Confidente, porque las partes te dicen, te voy a explicar 7 cosas, pero nada más les vas a decir 2 a la otra parte. Las otras 5 las guardas en confidencia. Oye, fíjate que sí hay amante, pero no lo digas. Pero sí estoy dispuesto a dejar, conceder, etcétera. O sí hubo fraude, sí me llevé la lanita, pero la pensaba reponer, entonces, pero eso no lo digas, etcétera. Y el no expresar juicio es que sí hay una tendencia en que los mediantes, o sea, los que están ya contigo en el proceso de mediación, pretenden ganar tu simpatía para que tu juicio les favorezca. Nada más que el mediador tiene prohibido expresar el juicio. No dice no juzgar, porque viene inherente en el ser humano tu capacidad para juzgar. No puedes renunciar a eso. Ya viene inerto en ti. Lo pero que lo sí, debes mantener dentro de tu fuero interno. dentro de tu fuero interno, ojo, inclusive con tu lenguaje corporal, que es muy frecuente que falle. ¿Ya me entienden? Tú con estas 4 características que son las que unen la mediación del mundo. Si te tienes un problema en Francia o en España, o estás en Monterrey y quieres ir a Tabasco, la mediación tiene estas 4 patas como una mesa que sostienen el proceso. Neutral, imparcial, confidente y no expresas el juicio. Luego hay diferencias de que necesitas tales horas para certificarte o lo que sea, pero lo esencial son estas 4 características que forman parte de la definición académica que me solicitaste, Carlos. Oye, Jesús, hace 25 años, tú ya eras un empresario destacado en la comunidad, eras un hombre reconocido en la comunidad, ya habías estado eh, desempeñando posiciones de prestigio y reconocimiento aquí en Monterrey. Y la gran pregunta, un hombre con una vida estable y reconocida, ¿qué fue lo que te llevó a meterte entre las patas de los caballos? Porque decides tú hacerte un especialista de la gente que vive en medio del conflicto. Hace cerca de 25 años tú te acercas a la mediación y yo quisiera preguntarte qué es lo que te trae al campo de la mediación y qué es lo que te ha llevado a continuarte formando, porque sin lugar a duda tú eres quizá una de las personas en México que ha tenido mayor formación. Tú desde que comenzaste en este negocio, en este ámbito, para no llamarle negocio, no has dejado de formarte. Sí, miren, así, ¿qué versión quieres, Carlos? ¿La de 30 segundos? ¿La de 3 horas? Pero voy a tratar de hacer una de 2 minutitos, algo así sencillo. Sí, yo fui empresario, 32 años, tuve 24 bodegas que compran grano y vendíamos. O sea, haz de cuenta, los que conocen Maseca, comprábamos el grano a los agricultores que siembran maíz, se lo vendíamos a Maseca para que te vendiera la harina de maíz. O sea, comerciantes en grano. Y luego pues compré un molino de trigo y producíamos la harina para que tuvieras tus pasteles y tus tortillas de harina y también un despepite de algodón y bueno, traíamos 365 empleados de planta, más secundarios, etcétera. Traíamos todo un grupito muy, muy bien. A Lo final cual se dice fácil, pero implica una gravísima responsabilidad, porque detrás de cada uno de esos empleados había una familia que dependía de tu emprendedurismo. sí, pero les voy a confesar algo aquí, Carlos, que casi nunca lo confieso, pero ahí les va. La vida de empresario industrial o comercial
es muy apasionante, es muy divertida y es muy gratificante. Tienes muchas cosas bonitas. Pero les confieso algo con toda humildad, ¿eh? Nunca me sentí pleno, Carlos. ¿Qué quiere decir eso? Nunca me sentí pleno, decía, a ver, compramos las cosechas de sorgo, de maíz, de soya y de cártamo, ya las vendimos, ya las cobramos, ya les pagamos a los agricultores, muy bien, me sobraron 43 pesos, ok, pues cambiamos el carro, pagamos las colegiaturas, muy bien, ¿qué más? No, güey, pues ya, ahí está, eso es. ¿Cómo que eso es? Pues, ¿qué más? O sea, había muchas cosas aquí en mi cultura que no utilizaba, Carlos. Y aunque no quiero decir que fui así súper el Bill Gates mexicano, ni mucho menos, ya sabes que es montaña rusa, todo el empresariaje mundial. También, por supuesto, tuve años malos y etcétera, pero al final del día, pues es como el bateo del béisbol, con 300 de porcentaje ya la haces, ¿verdad? Que quiere decir que de cada 10, 3 son hits, y bueno, yo creo que por ahí anduvimos y pude hacer un buen patrimonio y hasta ahí llego, ¿no? Pero el punto no era eso del dinero, que sí lo fue en el 94 cuando hubo la devaluación. Tuve una decepción muy seria de los modelos económicos de los países. Eso te tocó vivirlo a ti, Carlos. Cuando entras a Salinas, íbamos así bien bonito, y 3 años después, con sus ideas neoliberalistas, pues resulta que fueron lo que decimos maletas para manejar eso como políticos. Se les cayó el teatrito y nos devaluaron de una manera exagerada y quebraron al país. Todos. Claro, los 62 familias más poderosas se salvan y quedan vivas, pero el resto del país Y quedó en quizá inclusive se enriquecieron en ese río revuelto. Sí, y te puedo hablar en otro programa de pruebas contundentes del modelo económico. A ver, pues como empresarios mexicanos estábamos confiados en tu gobierno, sus líneas políticas, macroeconómicas, etcétera. Les falla, endeudan en dólares a todo el país y luego lo devalúan. Pues por Dios santo, hombre, pues nadie te aguanta ese tiro, ¿no? Bueno, razón suficiente para que 7, 8, 10 años después digas, ¿sabes qué? Ya no juego ese jueguito, no quiero seguir en ese casino con esas reglas, que cuando me caen los dados a mi favor, pues me sacan explicaciones para no darme el premio, y cuando está en contra me lo quitan con una alegría. Y esa parte Y no con la una tomé, mexicana alegría. con una mexicana alegría, que luego la discutiremos con el poder judicial en turno que me va a favorecer. No, pues ese juego les puedo platicar 3 días y con pruebas en la mano de que así está en el mundo, no nada más en México. Ese es el juego en el mundo. Pero bueno, contestando tu pregunta, yo digo, yo ya no quiero esto. Yo a los 54 años de edad, digo, bueno, lo hice como a los 49 y me tardo 3, 4 años en salirme de toda esa actividad empresarial que ya expliqué y reinventarme, a ver para qué soy bueno, qué me pide la gente. Hay unas dinámicas muy, muy buenas, muy fáciles para llegar a eso. Y entre rápido, pues estaba yo en ese mood de andar buscando a mis 50 y poquitos años. Ahora que me dedico, porque a lo que me venía dedicando ya no me gustó, no es, según yo, el sentido de misión que tengo como ser humano, no favorezco al Dios en el que yo sí creo, que es muy parecido al católico, parecido. Y me reinvento. Y en la etapa de reinventarme, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me pide la gente? ¿Qué es lo que no me gusta? Etcétera. Me aborda un compadre y me dice, oye, traigo un problema muy serio y me lo platica. Y a la hora que yo le respondo, me dice, oye, pues tú conoces a la contraparte nuestra, pues sí. Ah, pues nos puedes ayudar, mira cómo ves. Y hablas con él y le dices. Yo no sabía de mediación, Carlos, pero el mundo, o la vida, o Dios, o lo que ustedes quieran explicarse a sí Y te fue mismos, llevando a ese camino.
Me fue llevando a ese camino, hablo con la contraparte, me acepta, me dice, si tú entras a ayudarnos, yo colaboro. Y entró, y 9 meses, 9 días después de que yo entrara, se resolvieron esos conflictos, se llegaron a los acuerdos, eran en 5 países, en 3 países, 5 litigios, 3 penales, etcétera, con 78 millones de dólares en medio de pleito. Se resolvió y en todo ese proceso, pues conocí la mediación y me dije, pues de aquí soy, compadre. Pues desde que se terminé ese conflicto de ayudar, el mediador no tiene el mérito, ¿eh? Ojo con eso, no se confunda. El mediador lo que hace es facilitar que salga la grandeza de las dos partes, porque las dos partes tienen su lado noble, su lado bonito, y el mediador facilita que esas dos partes lleven al acuerdo que termina de una vez y para siempre con el conflicto. El mérito es de la grandeza de ellos. El mediador hizo su trabajo, sí. Pero bueno, a raíz de ahí, pues me apasioné del tema porque ese sí utilizo todo lo que traigo aquí adentro, Carlos. Yo leía en mi época de empresario pues, un libro por semana, de los de papel, antes de que entraran los que ya sabemos. Y pues tengo mucha inclinación en lo personal, a la parte humana, a la parte filosófica, sobre todo a la parte espiritual. Se me facilita entender Y esos conceptos. yo diría que además de esa parte intelectual, una cualidad tuya es el que tienes mucha facilidad para empatizar con los demás, Sí. para poderte relacionar con las personas y comprendiendo la naturaleza, pues de sus inquietudes, de las problemáticas que traen detrás, eh, que me parece que es un elemento indispensable para este tipo de asuntos. Indispensable, es una de las herramientas de parvulitos cuando estudias. Pero mira, mucho ayuda que en mi familia empresaria, mi padre fue un gran empresario hermoso, que guardo muchos gratitud y muchos recuerdos muy bonitos y también de mi madre. Fui el octavo, Carlos, de 12. Una familia de 12 hermanos, yo el octavo, pues algunos los conocía de vista, ¿qué hubo? Así, no, pero eso me ayudó mucho a entender cómo piensan allá y cómo piensan los chiquitos. Y como que tuve 2, 3 episodios, no me voy a profundizar ahí, pero el hermano mayor mío, yo tenía 7 años de edad, muere en un accidente de carretera, Carlos. Él tenía 18 años y era ¿cómo se dice? Mi Chanoc, mi héroe, ¿cómo se dice? Sí, ¿Cómo el dice? modelo al que tú aspirabas Él y que llegaba de veías su, como de su ideal. colegio y yo de 7 pues me aventaba para arriba y me capeaba. Era mi Chanoc, o mi héroe, vamos. Pues se me muere a los 7. Entonces eso me despierta un tema espiritual muy bonito por el tratamiento que me dio mi mamá y luego mi padre de cómo manejar esas circunstancias. Ese tipo de experiencias que la vida te va dando, pues te da también mucho aprendizaje y te prepara para ayudar a la gente. Y yo creo que ese tipo de experiencias, luego tuve otras también muy bonitas, me capacitaron de forma natural a entender, a comprender la conducta y la actitud del ser humano. Así que si cuando tomas un libro del que tú quieras, de los humanistas que nos han gobernado, nos han dominado con sus ideas, como que a mí se me facilita, como que es más o menos fácil. Y entonces puedo, Pero además de esta cosa eh, que tú le atribuyes modestamente, que tú le atribuyes a las circunstancias y a la vida, porque también hay que considerar la manera en que uno elabora o trabaja esos problemas, porque de la misma, del mismo néctar que la araña saca veneno, la abeja saca miel. Es decir, no son casualidades. Todas esas circunstancias
adversas que te tocó a vivir a ti, tú las pudiste trabajar para bien. Pero además de eso, tú tienes una formación, digamos, académica, es decir, tú has tomado infinidad de cursos y diplomados que han fortalecido estas habilidades eh, de mediación, de neutralidad, de facilitador para la solución de conflictos, que además debo decir que la solución de un conflicto no depende del mediador, sino depende de las partes. 100%, ¿eh? Claro, una mala mediación, gente tonta o torpe o perversa que pudiera entrar, haría mucho O daño. simplemente mal preparada, es Bien como preparada. que no tiene la preparación adecuada, es como alguien que se quiere meter de psicólogo, psiquiatra, porque empatiza y quiere ayudar. Hombre, de repente puede llegar a ciertos aspectos oscuros o negros de la personalidad y tratando de ayudar, en realidad desorienta y causa un daño. A mí me Sí, parece que es un ejemplo claro de lo que puede suceder en la mediación, porque a sí, veces de buena fe también se puede cometer errores. sí, claro que sí, sí, sí. Y si actúas de manera tonta o torpe o precipitada o con falta de reflexión, para cada movimiento tienes que pensarle bien, con mucho cuidado y ser muy acucioso con lo que tienes que explicarle a la contraparte que quiere. La parte A quiere que le digas a la parte B cosas, tienes que ser muy, muy, muy puntual, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha comprensión, con mucha técnica, con muchas herramientas muy bien utilizadas. Sí, claro. La mediación es maravillosa. Si yo les puedo, traigo 93 casos de alto impacto resueltos y sin remediarlos. Algunas veces algunos mediadores tienen que regresar porque hay algunas fallas en los acuerdos. Yo todavía no tengo esa experiencia. Es decir, todos los casos, y entrando ya al terreno de cómo se maneja la mediación, si quieres, los he llevado o han llegado, las partes han llegado por sí mismas al acuerdo que da por terminado de una vez y para siempre con el conflicto. 93 casos de alto impacto. Pero gracias a la intervención del experto que facilita, porque hay que reconocer que antes de la intervención del mediador, las partes a veces ni siquiera se pueden ver, no digamos reunir y tratar de solucionar el problema, cuando son como dos imanes del mismo polo que más bien lo que parece es repelerse, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón, por supuesto, la mitad, quizá un poquito menos, los he llevado al acuerdo sin que se vean las caras. Sí se da. Se utiliza mucho, sobre todo en los países latinos, lo que se llama la violencia pasiva. ¿Cuál es? Pues la ley del hielo, mi querido Carlos. No te hablo. Y es una agresión pasiva. Entonces surge el conflicto, pues ya no se hablan el hijo con el papá que están en la empresa o con el sobrino, que es el hijo del socio, que no salió muy. Claro. Oye, todo, ya se ofendieron entre ellos y ya no se hablan. Entonces entra el mediador y en lugar de hacer reuniones, hay reuniones conjuntas que son la parte A y la parte B con el mediador y hay reuniones caucus, que es la parte A con el mediador en ausencia de la parte B. Y luego voy con la parte B en ausencia de la parte A. Eso se llaman sesiones caucus o privadas que se utilizan mucho en la mediación privada. Aprovecho, hay mediación pública y hay mediación privada, como en la medicina hay seguro social y hay hospitales privados, o hay abogados públicos y privados. Mediadores que dependen del Poder Judicial son gratuitos, como los abogados de oficio, y habemos mediadores privados que cobramos honorarios. Cada quien, ahí está el mercado y cada quien escoja como les mejor crean que les va.
El enfoque de los mediadores públicos, perdóname, los que dependen en el Poder Judicial, se van mucho a los casos de menor importancia financiera. Mucho de lo familiar, 64% son familiares, pues ya sabes, los divorcios y los alimentos, que es mejor negociarlos con un mediador, pues en lugar de que sea el abogado contrario que trae una pistola disfrazada en la mano, ¿verdad? O un bate para pegarte. Entonces, la mediación pública, gratuita, se enfoca más al montón y los mediadores privados más a las cosas más fuertes, más importantes, que se requieren de mayores técnicas, más profundas y de mayor cantidad de herramientas y de técnicas y microtécnicas para hacer las estrategias y conducir a las partes. Entrando al terreno de cómo se hacen las cosas, si quieres, Carlos, les diré que el mediador es el que diseña el proceso de mediación. O sea, llega la parte A, le ponemos la parte A al primero que llega con el mediador y dice, oye, traigo un problema con mi cuñado, porque fíjate que... Entonces, tiene que hablar con el cuñado, con la parte B, para entender de qué animal estamos hablando, ¿verdad? Porque frecuentemente te hacen la narrativa como en el iceberg, la punta del iceberg, nada más te platican un poquito. Y a la Y hora lo que que quieren, ¿verdad? no, y hay un montón de secretos que no te dicen para agacharte o para querer interés o para que aceptes el caso y una vez que entras dices, no, hombre, qué bruto, está lleno de cosas, pero es normal, ¿verdad? Entonces, ya una vez que escuchas a las dos partes, puedes pensar en presentar una cotización de tus servicios, no antes. No cometas ese error, porque no sabes de cómo te están pintando el conflicto. Y al mismo tiempo que presentas tu cotización, presentas una propuesta de proceso. Dices, primero voy a hablar con este y luego voy a hablar con este. En estas fechas, díganme, todo está muy bien pensado, ¿verdad? Muy, ¿cómo se dice, Carlos? Muy eh, formal, aunque flexible, como lo hicimos tú y yo con esta conversación. Es formal, tenemos un acuerdo tú y yo de estar a las 5, pero oye, ¿cómo ves si quitamos, ponemos? Sí, ¿cómo no? Es flexible la mediación, es cómoda, es simpática, siempre es agradable. Diseñamos un modelo de negociación de 11 variables. Modelo Harvard tiene 5 nada más. Nosotros le agregamos, tomamos esas 5 y agregamos 6 más. Una de ellas es la proxemia. ¿Qué es eso? Lo próximo que te favorece para llegar a un acuerdo con tu contraparte. ¿Cómo que lo próximo? ¿En qué día? ¿A qué hora y en qué lugar? No, tienes que ser muy cuidadoso. No va a ser en donde sea. Tiene que tener características el lugar. Hay gente que dice, yo de estos temas, nada más en la sala de mi casa. No quiero hablar de esto en otro lugar. Ah, el mediador va a la sala de la casa del mediante. El otro dice, no, mira, yo ni en la casa ni en la sala de juntas de mi empresa, yo en la banca de una plaza bonita que conozco y hay horarios en que hay poca gente. Perfecto. Ahí, lugar, día y hora. Tampoco a cualquier hora. Aunque el mediador tiene que estar por ley 24/7 y lo contratas, quiere decir que si a las 3 de la mañana se te ocurre, oye, fíjate que no había pensado en esta opción, ¿cómo ves si le bajo aquí, le subo allá para llegar a un acuerdo? Pues pónmelo en el WhatsApp a las 3 de la mañana. No quiere decir que a las 3:30 te contesto. Quiere decir que ya está tu doctor, entre comillas, atendiéndote. Y respetamos agendas. Claro. Y luego, ya que hable con este y luego con el otro, entonces voy a hablar con el proveedor y luego con el cliente y luego con el velador y luego con este. Y haces tu propuesta de proceso. Ellos lo estudian y lo aceptan. Pero tú eres el director. Es decir, las partes no dicen, oye, quiero juntarme con aquel y la quiero... No, no, no. No, muñequito, no. Así ha sido y por eso estás en el conflicto. Claro.
porque crees que todo el mundo se somete porque eres el gran empresariote o el consentido o el que sea. Aquí no es así. Tú propone y yo veo. El mediador es el director del proceso. Y entonces dice, es que quiero hablar, no quiero decir, nada más que el otro anda de vacaciones. Tienes que respetárselas. Yo como quiera lo voy a abordar y le voy a decir que tú pues quieres hablar con él cuando regreses. O ya veré qué le digo, cómo se lo digo, con qué palabras y a qué horas se ¿Y lo cómo mando. lo planteas? Ese es el trabajo del mediador. ¿Qué palabras usamos, Carlos? ¿Y a qué hora se las digo? Si anda en Francia o si anda en Buenos Aires, en fin. Lo importante es que las dos partes se sientan atendidos y confortables. Dice, ya estoy en el proceso, yo sé que voy a batallar un poco porque pues aquel es cabeza dura y ya está viejito o trae, por ejemplo, hay mucho narcisismo ahorita en el medio, no sé si algo sepa, pero hace mucho daño esa eh, patología o se llama un disturbio de la personalidad narcisista. No es de microbios o de cómo se llaman estos de lo que causa la gripa, de que no, Y no se trata de un virus. no es virus, no es como el COVID, ni es bacteria, es un conjunto de convicciones que te llevan a una patología. Bueno, eso ahorita se ha detectado a raíz de la pandemia en el mundo entero. O sea, como que siempre ha existido el narcisismo, pero ahorita salió muy evidente, llenaron los consultorios y se pusieron las pilas los psiquiatras y psicólogos y han hecho ya cursos y capacitaciones, etcétera, de la tremenda cantidad de narcisismo que existe que generan muchos conflictos. Entonces, el mediador tiene que estar atento a si está influido el conflicto y qué tanto por el narcisismo. Claro, claro. Ahora, la gran pregunta es, qué bueno este proceso tan amable del que me imagino, si no te gusta cómo está, pues en cualquier momento te puedes retirar sin problema. Pero vamos a suponer que llegas a un acuerdo. En tu caso, tú eres un mediador certificado por el Instituto de Medios Alternos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. ¿Y cómo aseguramos que lo que acordemos va a ser respetado y si no es respetado va a ser ejecutado judicialmente? Bueno, asumiendo que haya un poder judicial que lo pueda ejecutar, porque a nivel internacional me imagino que hay mayor complicación y más si se trata de una mediación entre países. Eh, ¿Cómo se asegura un mediador? ¿Qué medidas toma para que sus acuerdos sean respetados? Comencemos a hablar de qué es lo que sucede en México y en el En estado de Nuevo México. León. Sí, que es muy parecido al resto pues, del mundo, excepto algunos países anglosajones o reunidos o gobernados por el derecho anglosajón. Pero en esencia es lo mismo. Mira, sí hay manera de vincular los acuerdos. Claro que sí. La respuesta directa a lo que tú preguntas depende qué quieran las partes. Lo común que me ha tocado a mí con empresarios, que me enfoco mucho o me buscan mucho los empresarios para todo tipo de temas, hasta secuestros. Porque además tú lo entiendes muy bien, es la mentalidad del empresario, Sí, me siento, porque eres parte sí, de ese grupo, ¿no? siento mucha empatía, pues conozco todos los recovecos del empresariaje, entonces nos entendemos muy rápido, yo los comprendo muy fácil y bueno, sí es muy eh, evidente el intento de no juntarse mucho con el litigio tradicional, o sea, no,
vamos a despegarnos lo más posible y a meternos a lo humano. En lo humano, hay veces que dice, mira, incluso he tenido casos, no demasiados, pero unos 6 o 7, que dice, no es necesario firmar nada, estoy de acuerdo, punto. Y el mediador dice, aplauso, se acabó. Lo que digan las partes, punto. ¿Qué dicen? ¿Tú estás de acuerdo que no firmar nada? Sí, 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 listo. Shake hands, ¿cómo decimos? Y creo en la persona y no necesito ponerlo por escrito porque creo en mi contraparte. Sí, señor. Sí da lugar a que haya eso sin ningún problema y no han regresado conmigo. Que me parece que es un poco lo que hacía de alguna manera en el pasado don Ricardo Margain Sosaya entre los grandes empresarios de Nuevo León, es decir, que facilitaba a que se llegaran a acuerdos sin escándalo y todo esto, y a mí me parece que se necesitan más personas con tu característica y las características de don Ricardo para que problemas sensibles que afectan por la naturaleza de los involucrados, que afectan no solamente sus patrimonios personales, sino son gente que digamos referente en la comunidad y un escándalo entre ellos afecta a todos. Aquí te platico una confesión. Sí, tienes toda la razón. En todas las ciudades hay esos personajes hermosos como don Ricardo Margain Sosaya, Enrique Gómez Junco aquí en Nuevo León, el Coco Cuandró, recordarás, Sí, claro. Jorge Chapa, Jorge Fernández Ruilova, incluso en mis inicios, hará 20 años, los reuní para formar un grupo que ofreciéramos los servicios, porque yo estaba encantado descubriendo la mediación, conociendo a los grandes autores, que en ese entonces eran 8 o 10, ahorita hay 60 de autores muy destacados, pero descubrimos un detalle. Todos estos que son gente buena y gente sana, que incluso cuando Iturbide nos dio la libertad a México y surge ahí pues una constitución, contemplaban los hombres buenos para antes de llegar al tribunal, ¿eh? Luego fueron quitando ese personaje con Juárez, ya lo minimizaron y luego en la Constitución del 17 lo Ya de eliminaron. plano lo borraron. Lo borraron y entonces ya agarraron vuelo y ya sabemos lo que nos está pasando, porque bajaron del tablero a la gente que era competente para ayudar a resolver conflictos. Pero bueno, ellos usaban mucho el modelo de hacerse árbitros y de juzgar diciéndole, oye, bájale porque tú no tienes la razón, ¿eh? Y eso ya quedó fuera. El hombre, el ser humano, cuando siente que es juzgado, se le detonan otras cosas acá arriba que no funcionan. El mediador no puede decir nunca jamás quién tiene la razón. Nunca, ni en confidencia. Nunca. Porque eso lastima el proceso. ¿Estamos? Bueno, voy a hacer muy rápido el comentario que dijiste del retirarse del proceso. Esto es muy fuerte porque se llama la voluntariedad. La voluntariedad en la mediación es, yo decido si me quedo o no me quedo en el proceso. Y lo segundo, yo decido si acepto o no acepto lo que me están proponiendo. Esas son las dos voluntariedades del que disfrutan los mediantes. Tú entras y dices, ya no me gustó, este güey está nada más agarrando el proceso para patear el bote, ya no juego, me voy, se vale. Se vale. Pero para que eso suceda es que el mediador estaba muy tonto o muy distraído. Entonces, tú te das cuenta si alguien quiere entrar nada más para patear el bote. ¿A poco no? Entonces, pero si disfrutas de esa facultad en mediación de retirarte cuando tú desees y le dices al mediador, ya no,
O bien, quiero hacer una pausa de 3 meses porque fíjate que va a pasar quién sabe qué y no quiero interactuar en la mediación. Entonces se hace una pausa. Se vale. Y tampoco es obligatorio que aceptes cualquier propuesta que te haga la contraparte. Bueno, hasta ahí llego con lo que es la voluntariedad. En cómo vinculamos. Lo más común, mi estimado Carlos, es porque la costumbre de los mediantes es culminar el acuerdo de una manera tradicional. Firmas tú, firma la contraparte y en medio de los dos firma el mediador. Punto y se acabó. Claro, el convenio, acuérdate que el convenio reúne los acuerdos. Tú llegas a 7 acuerdos, a 15 acuerdos, a 21 acuerdos y se hace un convenio de los Claro. 20 meses. Entonces se hacen las 21 clausulitas en donde se prevé si falla el pago, si falla la obligación del dar y el hacer, etcétera, pues hay una consecuencia y se establece. Y ya, punto y se acabó. Ya, no hay más que hablar. Hasta ahí es la mayoría de mis casos y de los casos que ahorita se están mediando. Pero la ley te da una cosa nueva que se llama, si quieren, podemos declarar que este convenio se puede elevar a cosa juzgada. Y entonces te ahorrarías la primera instancia de los juicios. ¿La Y desde agarramos? luego no es lo mismo llegar con una sentencia que llegar con una historia de buenas intenciones. Exacto. Entonces, si las partes dicen sí queremos que este convenio, que nos tardamos 4 meses en mediar, o yo tengo el récord de 21 meses, un proceso de mediación de 21 meses, vas y vienes, subes, bajas y llevas y traes y luego se muere uno y el otro sigue, etcétera, 21 meses, y se llega al acuerdo y se firma y se acabó el tema. Uno de los acuerdos puede ser que si hay un litigio vigente, pues se renuncian a los derechos del litigio y tan, facilito. Pero hay algunos acuerdos, por ejemplo, de Infonavit, que son multitudinarios, de mucha gente y así, y están metiendo la mediación allí para conseguir ese beneficio de que el juez lo declare el convenio como cosa juzgada. Quiere decir, si está firmado por el mediador, certificado por el Poder Judicial, revisado que no se violen derechos de menores, y ya sabes lo que es eso. Sí, Entonces claro. el juez lo revisa y lo declara, este convenio, lo declaro cosa juzgada. Se incumple, pues ya se va a la segunda instancia. O sea, Oye, Jesús, ¿y por qué, si es una cosa tan delicada que eventualmente puede llegar a tener el nivel de una sentencia, yo quisiera preguntarte cuál es la ventaja de recurrir a una persona no abogado, como es tu caso, pero que es mediador certificado, respecto a un mediador certificado que sea abogado? Es decir, parece que es una pregunta obligada. sí. Número uno, no es necesario ser abogado para ser mediador profesional. No es necesario, no es requisito. Sí es requisito estar a nivel licenciatura. Puede ser tú psicólogo o maestro o contador público o arquitecto O administrador de empresas, como es o el caso. administrador de empresas, como es mi caso. Te capacitas, te hacen un examen teórico práctico en el Poder Judicial, lo apruebas y te dan tu certificado. Te dura 5 años. Ahora con la nueva ley. Si quieres, al rato platicamos para cerrar porque se nos está yendo el tiempo. Pero No, no, pero siéntete con tranquilidad. Ok. Y bueno, pues no es necesario ser abogado. Y más aún, acaba de salir el enero del año pasado, 24, del 2024, la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.
Sí, ¿Qué quiere que decir es eso? una ley federal de alcance nacional. Sí, porque teníamos 32 leyes, una por cada estado, Carlos, ¿te imaginas el manicomio? Y con diferentes criterios y diferentes, ya sabes. Entonces, bueno, se unifican, batallamos muchísimo y yo estuve muy intensamente trabajando con el Senado en los foros y hablando con Medio México para meter esta ley y finalmente se consigue. Es la Ley General de Mecanismos Alternos, quiere decir que es una ley para todo el país y ya se acabaron las 32 leyes. ¿Ok? Todo México está bajo una sola ley, un solo criterio de ley. En esta ley, por primera vez, contempla la figura del abogado colaborativo. ¿Qué es eso? Perdón. Ese pequeño gremio, digo pequeño porque yo pienso que debe andar alrededor del 8%, 10%, de todos los abogados que entendieron lo que acabamos de explicar en la última hora. Y sabes qué, yo entré a abogado, pero no me está gustando cómo está la justicia, el grado de corrupción, el grado, sobre todo, déjate de andar discutiendo que si corruptelas o no. Lo tardado, Carlos, y ahí me quedo, ¿eh? Lo tardado que tiene el litigio tradicional es veneno puro para el progreso de la sociedad. Y el litigante común dice, pues yo no puedo aspirar a sacar rápido las cosas porque los sistemas no me lo dejan. Que además es un sistema que se autosabotea, porque, a ver, llegas tú con tu Y problemática. se convierte en un círculo vicioso, ¿verdad? Sí. El actor dice, a ver, voy a la demandada, voy a quejarme de esto, me duele esto. Ah, bueno, pues aquí está tu juez. Bueno, pasas un ratote, lo que en una semana desearías que en una semana se resolviera, pasa un ratote y el juez de la causa te dice, pues tú ganas y el otra pierde. Ah, pues qué bien. Pero a la perdedora le dicen, espérame, eso es lo que dijo ese juez, pero hay otro juez más preparado que si no te gustó, pues pásale con el otro juez, que es la apelación. Y ese otro juez más preparado, pues va a revisar lo que hizo el juez menos preparado. Y la dolida dice, pues ¿cómo, güey? Bueno, y luego, no, pues mira, si en la apelación el magistrado no le gustó lo que hizo el juez de la causa, pues puede cambiar la sentencia. Claro. Y entonces dice, ah, pues, ¿por qué no me pones el magistrado de una vez? Pues, por qué me haces pasar ese sistema? No, pero ahí no acaba, güey. Si el magistrado donde apelaste tampoco te gustó. Ah, pues pásale acá, hay otros tres que están todavía mejor preparados. Dios de mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no me pones a los tres de una vez y en una semana y se acabó? Digo, el modelo, no quiero decir que sea corrupto, que ya sabemos todo lo que podemos hablar, pero es, o sea, de entrada, el planteamiento de cómo puedes llegar a la justicia con tres escalones, pues no juegues, hombre, ¿cómo le haces eso a la sociedad? Hay litigios de 18 años que tú conoces. Digo, yo les digo a los jueces, hay un montón de jueces que son amigos, tenemos confianza y digo, oye, ¿cómo sales de tu casa? ¿Con qué cara, güey? Digo, que dices, oye, voy a juzgar un tema de 18 para dar justicia. Pues, ¿cuál justicia vas a dar a 18 años tarde, güey? Pues no mames. Perdón, pues, no, no. Eh, es- no, el planteamiento no es así, ¿no? O sea, tu óptica, yo voy a dar, a impartir justicia, pues la tienes que impartir rapidito, compadre, porque la sociedad te lo pide. El reflejo de tu buen trabajo. Y las partes en conflicto también. Sí, peleándose y peleándose. Y tú no, pues vete con otro juez. Pero ponle un billete, ¿verdad? Grandote, para que vayas con el otro juez. Pues si no. O sea, el modelo no funciona, pues por Dios. Sí funciona, vamos, el fruto principal de la justicia es la paz. La hija de la justicia es la paz y la nieta
la concordia. Pero si no hay paz, te vas a los soldados y a los policías, pues ¿cómo, compadre? Pues no estás entendiendo cómo rueda el planeta. La justicia no está llegando, pues el hombre toma la justicia en sus manos y mete la violencia. Pues muy sencillo. Ahora, que no te convenga entenderla porque te pega en el bolsillo, bueno, ese es otro tema. Pero el modelo está matando a la sociedad, está matando al mundo. Por eso la mediación ahorita está creciendo de una manera exponencial, porque ya se entiende esto. Y más Sí, ahorita, pero además habría que agregar que vivir muchos años con un conflicto no solamente te enferma no solamente enferma a las personas, sino que a veces le causa un daño irreparable a los involucrados a nivel familia, a nivel empresa, a nivel negocio, lo cual se me hace que es muy importante para considerar. Pero Jesús, al irnos acercando al fin del programa, porque tenemos que plantear un cierre, a mí me gustaría que tú me ayudaras a terminar de concluir estas ideas y de manera muy particular a mí me gustaría pedirte que tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente y significativo a las personas, al público que cada semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. con mucho gusto, Carlos. Y claro, ya a manera de resumen y un par de reflexiones para dar ese mensaje. Mira, para concluir la idea del abogado colaborativo, dice la ley, ok, también te voy a dar entrada como si fueras certificado siendo abogado, pero te limito a que no puedes litigar el caso en el que entres como abogado colaborativo. Claro, porque habría un conflicto evidente de Habría un interés. conflicto de interés. Pero no quiere decir que el abogado colaborativo, Sí, te escucho. es que me entró una llamada, perdón, no sé dónde picarle aquí. ¿Me escuchas tú? Yo sí te escucho. Bueno, es que yo ya no te veo, pero bueno, si Ok. no es Este, eh, 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 ibas a hablar del abogado colaborativo 5, 4. sí, el abogado colaborativo es una especie de mediador, pero no tiene la preparación del mediador, tiene una preparación de gladiador. Desde que salió, egresó de la escuela, pues está diseñado a pelear, ¿verdad? Al territorio ganar, perder, que ese es el causante de los conflictos. En mediación se va al territorio ganar, ganar. Siempre se busca que las dos partes salgan bien. Pero concluyo, bueno, con eso te explico lo que es el abogado colaborativo. Concluyo con que vean con mucho optimismo y con mucha simpatía a los mecanismos, a los que hoy le llaman mecanismos alternativos. Pronto, en 3, 5 años, va a cambiar el nombre a los mecanismos no alternativos. Se llaman mecanismos adecuados para la solución de los conflictos. El litigio es bueno que no desaparezca, el litigio tradicional. Nosotros estamos ahorita promoviendo muy fuerte que el Poder Judicial, como mensaje final, ofrezca un segundo servicio, no nada más el litigio tradicional, sino que haya un litigio alterno en donde en cada etapa se se utiliza mucho la mediación. Y entonces, ya con los dos servicios de los poderes judiciales, a la ciudadanía les dice los poderes judiciales, ¿quieres que te ayude a resolver tu problemática? Aquí tienes opción A, opción B. ¿Quieres el litigio tradicional? Pásale, mi chulo. Ya sabes lo que te espera. 3, 4, 5, 7 años ahí y vas a perder la relación, etcétera. O bien métete al litigio alterno, en donde vas a estar visitando constantemente al juez y
al mediador o mediadora que se te asigne. Ya tú escoge el que tú quieras y ya. Eso lo estamos peleando, lo estamos no peleando, sino luchando, esforzándonos para que los poderes judiciales establezcan ese servicio. Pues a mí me parece que es muy importante lo que tú estás comentando y a mí me gustaría agregar que por un lado tenemos que volver a reunirnos a continuar trabajando y discutiendo con mayor profundidad algunos de los temas que hemos tratado de manera amplia y general. Y por otro lado, me gustaría invitar al público que nos hace el favor de acompañarnos para que si ustedes consideran que estos temas resultan de interés para ustedes y para la comunidad y para la realización de la justicia, le den un like, un me gusta a este programa y se suscriban a este canal de manera que el algoritmo de YouTube pueda darle mayor difusión a estas ideas. Y sin más por el momento, me gustaría agradecer al licenciado Jesús Elizondo González por su participación, por su generosidad y su transparencia al tratar estos temas de por sí delicados y complejos. Y sin más por el momento, quedo con ustedes y espero tener la oportunidad de verlos la próxima semana. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo y muchas gracias por la invitación de nuevo, Carlos. Hasta pronto.